Corte. El sonido de una espada atravesando un cuerpo delgado sonó por la mazmorra junto con un borrón plateado, fue lo que le dio fin a uno de los habitantes de la mazmorra. Un monstruo, una entidad maligna con el único impulso de matar. 1, 2, 3 y 4, los movimientos ágiles y siempre certeros de un albino de armadura plateada con líneas rojas y ropajes negros, fue lo que sorprendió a una Ice desde la vanguardia, viendo cómo Bell se deslizaba por el suelo de piedra, causando grandes bajas con golpes certeros y brutales. Bell había logrado derrotar a una horda de monstruo completamente él solo, siendo entre goblins, kobolds y orcs por igual. Ellos estaban en el piso 15, camino al piso 19. Si bien, los monstruos, no había sido un gran problema, aun si eran uno de los primeros monstruos al entrar a la dungeon, estos habían engendrado en los pisos intermedios, y es cierto que los que se generan a más profundidad, se hacían más fuertes, pero era algo normal al bajar más por la mazmorra. Esto no impidió seguir con su ruta. Con el objetivo de ir a Rivería, la zona segura del calabozo, por sorprendente que se escuche, había tal lugar en el nido de los demonios. Lugar perfecto para esta pareja floreciente. Un momentos para ellos solo y nadie más. Esto había causado cierta emoción en el peli blanco y la rubia, podrían hacer lo que no pudieron en la ciudad. Era amargo y triste, si bien era emocionante tener un amor prohibido y esconderlo de todos, también querían darse el lujo de poder caminar por las calles, tomados por las manos, o simplemente alimentar al otro al salir a comer a la calle. Cosas mundanas y que cualquier pareja en algún momento ellos harían. Pero del que estamos hablando es una pareja normal, podría hacer eso sin llamar la atención. No obstante, la palabra normal en esta pareja, ser tan alocada como que los monstruos de la dungeon pudiera hablar y sentir como un ser humano. Teniendo tales represiones, sería un alivio para ambos pasar un día completo a solas entre ellos, sin miedo a ser atrapados con tanta facilidad por terceros en una de las ciudades más grandes del mundo. Y que una cosa de este calibre ocurriera, es seguro que explotaría en 1.000.000 de pedazos en todo horario. Ocultando el motivo por el cual fueron al piso 19 con la excusa de entrenamiento para sus respectivas familias. Fue cierta que una cierta diosa no creyó tal excusa de su dependiente y también cierta elfa lesbiana, compañera de Ice, había querido ser parte del entrenamiento, siendo más bien más la misión de proteger la inocencia de Ice de plan malévolo que pudiera tener Bell, y si aún no tenía ninguna intención, a ella le gustaría que Ice no se relacionara más con el joven albino, pues pensaba que podría quitar a su tan querida Ice de ella. Aunque bueno, eso era inútil y si bien, el chico no había tenido esa idea en la cabeza, era innegable lo que había ocurrido en la muralla. Así que tal inocencia de Ice, que Lefilla había intentado proteger, había desaparecido desde hace tiempo, no habiendo nada que proteger. En cambio a la elfa, Ice no podía negar a la pequeña elfo tan decidida y con ojos brillantes para poder entrenar con ella, no quería hacer llorar a la delicada elfo por rechazar su oferta de acompañarla. Al menos no con esa cara tan linda y decidida que ponía. Por suerte y siendo abogado del diablo, Tiona estaba enterada de todo lo que habían platicado y notando algo en Ice, había llegado en forma de rescate, dando una mirada cuidadosamente a la Kenki mientras pedía a Lefilla cómo podía alcanzar el corazón del capitán, siendo una gran mentira para sacar a Ice de ese aprieto. Aunque fue conveniente, Ice no pensó nada malo de las acciones de la amazona, siguiendo con sus planes para el día de picnic que tendrían ella y Bell. En cuanto a la loli de atributos considerables, este al menos había dudado un breve momento antes de aceptar a regañadientes la idea de Bell de ir a entrenar a Rivería, solo con la condición de no volver a hacer lo mismo con Ice, repitiendo a Bell que solo tendría que concentrarse en el entrenamiento y solo en el entrenamiento. Junto a la oportunidad de ir a Rivería con Ice, este aprovechó para ponerle un castigo a Bell, siendo el tener que dormir un mes completo con ella, como castigo por dormir con otra chica. Lo cual Bell aceptó, algo apenado y sonrojado, tanto por dormir con otra chica que no fuera Ice, como por la vergüenza que Bell sintió al ser descubierto por su diosa.
Habiendo solucionado el problema, fue suficiente para dejar a Belle ir con Ice, siendo Estia inconsciente de todos los sucesos que compartieron, tanto románticos como Me desvío del tema. O, si tan siquiera la pequeña diosa se hubiera dado cuenta que el entrenamiento que había dicho, pudo tener otro significado. Pero debido a tener un dependiente tan joven e inocente como Belle, Estia nunca pensó esa posibilidad. Siendo para Belle un niño pequeño puro y puro, pensó que no pasaría anda atrevido con ellos dos. En cuanto a lo que pasó a Ice cuando Estia la vio con su querido niño, bueno, eso será otra historia, sigamos por donde lo dejamos. O en este caso desde el comienzo del día. Había sido una bella madrugada para ambos, pues hoy sería el día para su día especial. De ellos y de ninguno más. Algo nerviosos pero más emocionados que nunca, levantándose antes de que se levantara el sol, corriendo a alistarse cada uno y saliendo de sus respectivos hogares para dirigirse a la dungeon, casi trotando. Claro que para cierto peli blanco eso bello había cambiado un poco. Olvidando todos los regaños y palabras amargas y dolorosas, por parte de la diosa Estia el día anterior, Belle se dirigió hacia la dungeon, encontrado a Ice en el camino, dirigiéndose a la mazmorra. Manteniendo el contacto al mínimo, pues, para este momento, grupos grandes de aventureros de alta clase o baja estaban de camino a la mazmorra, siguiendo el ritmo de las mayorías, avanzando mientras más y más se le unían. Algo como llamar la atención era algo que quería evitar a toda costa, tanto era así, que Ice se había puesto una túnica negra arriba de su armadura que le cubría la mayor parte de su cuerpo, siendo una aventura de alta clase con una belleza a la par, no se haría esperar la atención no deseada. En cambio Belle llevaba una gran mochila de color gris con lo necesario para un día de picnic y algo más, llevando a Ice una también un poco más pequeña, pero llevando para su día de campo entre otras cosas, ayudando bastante para ocultar algo de su buen trabajada figura. De este modo ellos siguieron así su camino hasta por fin separarse de los grupos grandes de aventureros y avanzar por su propia cuenta, bajando piso por piso, monstruo por monstruos, núcleo por núcleo, etc. Como plan que habían tomado con anterioridad, Belle enfrentaría a los monstruos a modo de entrenamiento en los primeros pisos, de modo que Ice se mantendría al margen, cuidando el equipaje que llevaban, antes de llegar a los pisos intermedios, para hacer relevo y que así Belle pudiera descansar en la retaguardia mientras Ice se ocupa de los monstruos. No obstante, tal idea de ayudar a su pequeño conejo fue abandonada al ver por sí misma el gran avance que había tenido Belle en pocas semanas, contándose casi en días su gran avance. Casi era un abrir y cerrar de ojos. Pues para un aventurero claro, pues tal maestría y habilidad debería de pulirse por bastante tiempo, con fallos y trabas en el camino. Pero no era igual para Belle, había cambiado, era calculador y brutal como un depredador hambriento. Aunque aún conserva su apariencia débil e inexperta, era un gran error asumir que sería una presa fácil. Pues en menos de que uno se diera cuenta, Belle saltaría a un punto fuera de su vista solo para dar otro salto y cortar el cuerpo del monstruo en dos. Sabiendo qué había pasado cuando ya estaba tirando en el suelo, envolviéndose en partículas de estrella antes de desaparecer del mundo de los vivos. Así de ágil y brutal eran los ataques de Belle, retrocediendo instantáneamente 3 pasos hacia atrás evitando cualquier represalia por el grupo de monstruos. Los movimientos de Belle aún si eran bastante simples de hacer y tenían cierta gracia, sus técnicas costaría bastante energía y sería pesado para cualquier aventurero normal de nivel 1, por otra parte era sorprendente que Belle no sudaba, incluso no pestañeaba por tal gasto de energía brutal que para cualquier aventurero, incluso de nivel 2, llevaría al cansancio extremo en cuestión de minutos. En la dungeon uno debía de guardar sus fuerzas tanto como uno podría, pues uno nunca sabe cuándo puede empeorar la situación de un momento para otro. Era un conocimiento claro para Ice que era alguien de la élite, y como una buena veterana de uno de los grupos de élite de horario, ella sabía que gastar todos tus recursos antes de comenzar la aventura era un mal comienzo, estaba a punto de advertir a su novio. Que era exagerado, que podría salir lastimado. Pero también ella quería saber cuánto había avanzado el pequeño aventurero.
¿Cuál era su límite? ¿Cuál quería su motivación para ser tan firme? Y de ser posible, ¿cómo había logrado tal avance? Teniendo eso en mente, ella aceptó una idea instantánea. Dejaré que siga, saber cuál es su límite, y si ocurre algo entraré rápido a la batalla. Ella lo quería y quería saber el verdadero potencial de Belle, y ella no lo haría a costa de su vida, no sería así. Ella protegería al peliblanco. No obstante, también ella quiera completar su deseo más soñando. Esto siguió hasta llegar a su destino, y aún con todo ese esfuerzo extra del peliblanco, no mostró fatiga alguna, incluso Belle no había notado su gran resistencia de nivel 1, o sus golpes mortales contra criaturas de niveles 2, como Silverback, Elone, Minotauros o Almiraj, a todos los había despachado por igual. Esto sorprendió a Ice, pues, como un aventurero novato podría tener tal nivel de maestría que solo un veterano podría tener. Más que eso, como él se podía mover tan veloz y fluido como un nivel 2 si se suponía que era un novato. Tales pensamientos fueron interrumpidos al llegar a la habitación del jefe de piso. Por fortuna de ambos, el monstruo había sido derrotado por los aventureros de Rivería. No aparecería en un tiempo y si lo hacía, había una hábil aventurera de élite que podría contra la criatura. Belle en cambio, estaba algo perdido al llegar a la zona de este lugar. Pues, recordaba de cuando se aventuró hasta Rivería para poder salvar, o más bien, ir con Ace al otro mundo. Algo como un rescate era imposible. En resumen, era una misión suicida. Aunque distante de sus recuerdos, estar en estos pisos lo puso tenso, apretando sus dagas con gran fuerza, volviendo su mirada a cualquier movimiento mínimo. Pues, temía toparse con esa criatura deforme y retorcida. Aun si sabía que tal vez fue un sueño, la preocupación y la ansiedad nadie se la quitó, lo que le gritaba era el instinto y por eso era tan rápido y ágil a la hora de atacar a los monstruos. De manera inconsciente se preparaba para una posible emboscada de parte de esa criatura que probablemente nunca existió. Pues en cualquier momento podría aparecer y atacarlo de nuevo. De todas formas, no hay animal más peligroso. O en este caso monstruo que imite ser un humano. Por otro lado, Ice aplaudió a Belle al momento de llegar a Rivería, pues no había tenido la oportunidad de intervenir en la pelea ni una sola vez por el camino, y estaba fascinada por las peleas que había tenido Belle contra los monstruos desde que inició su descenso. Tanto había progresado el albino en este corto periodo de tiempo. Era increíble su rápido crecimiento. Era casi irreal. Increíble, tú has crecido bastante, Belle, y no has subido de nivel, ¿verdad? Expresó Ice mientras que el entorno cambiaba de una cueva a un claro en un bosque, con cristales que reflejaban la luz, y un aire similar al exterior, fresco y relajante. Era en resumidas cuentas, el mejor indicador para decir que era el piso 19, la zona segura de la dungeon, el resort subterráneo. Rivería. No creo que sea mucho, pero aún así gracias. Belle agradeció mientras sonreía, haciendo sonrojar al peliblanco, pero volviéndose algo pensativo al final, caminando por la naturaleza del piso, siguiendo a Ice en el camino. Pero, ahora que lo mencionas, hace bastante tiempo que mi diosa Sama no actualiza mis estados. Belle siguió pensando, dándose la vuelta, viendo la cueva por donde había llegado. Ahora, a duras penas se daba cuenta que él solo había logrado llegar a Rivería, mejor aún, había despachado a todos los monstruos que se habían topado en el camino. Incluso los tan resistentes y fuertes minotauros que Belle temía, habían sido víctima de sus propias dagas en varias ocasiones. En ese momento no le había tomado importancia, teniendo en mente a un enemigo 1000 veces peor que un simple minotauro. Belle los había tomado como simples monstruos de nivel 1, simplemente insectos, comparado al monstruo que estaba en su vista. Esta entidad demoníaca estaba grabado en su mente. Ser fuerte y poderoso, no valía nada. Comparado a su yo pasado no tenía importancia si no podía defender lo que más quería. Había perdido a Ice una vez a causa de su debilidad. Aunque parecía ser todo falso, se había sentido tan real. Nada fuera de sentido, todo encajando y siguiendo como algo 100% real.
¿Cuándo iniciaste siendo aventurero, Bell? Ice preguntó al albino mientras caminaban por el bosque, en un intento por sacar a Bell de su mente, pues, desde que preguntó por si había subido de nivel, había estado mucho más distraído que antes. Como si él estuviera en otro lado. Hace como un mes. Creo, Bell fue muy cortante en su respuesta, casi siendo igual de inexpresivo que cierta espadachín de pelos rubios que lo acompañaba. Esto puso un poco inquieta a Ice. Pues ser así de distante y frío era cosa de ella y de nadie más. Bell, ¿te sientes bien? Ice expresó su preocupación, no era la forma en la que actuaba Bell. Si había algo que molestaba o incomodaba a Bell debería de decírselo, ¿no? Sí, estoy bien, Bell respondió algo distraído. Ice quiso decir algo, pero ¿qué podía decir? No sabía qué hacer en esta situación. ¿Acaso Bell pensaría en otra chica? Porque ese pensamiento cruzó por la mente de Ice. Era pura confusión. No hablaron más y siguieron con su camino, con un andar algo serio. Ellos por fin encontraron un buen lugar para tomar asiento. Era una pequeña colina, un claro en el bosque. Se podía ver todo el bosque exuberante y las rocas brillantes del techo. A la distancia se podía ver la pequeña ciudad situada en este piso, la ciudad de Rivería, con sus muros de maderas y algunos edificios asomándose con dificultad. Este lugar le recordó a Ice en el momento que vino con su familia, en un día similar, recordando las interacciones de sus compañeros de familia al venir a tomar un respiro. Ahora, ella estaba con Bell. Tomando un picnic como una pareja normal y sencilla. Bastante sorprendente cómo había avanzado las cosas. No. Para este momento, Ice ya se había quitado la capucha que tenía encima, junto con la mochila que cargaba en su espalda, haciendo volver a ser la aventurera de la familia Loki, la princesa de la espada. Icebell, viendo que era un buen sitio, desempacó la tela cuadros de su mochila, colocando la tela de cuadros rojos y blancos sobre el césped, extendiéndola tomando asiento Ice para luego seguir con Bell. Ice se había puesto de rodillas, colocando sus manos entre sus piernas. Casualmente, su pelo rubio fue movido por las sacudidas del viento, siguiendo por la hierba alta y flores puras a su alrededor, lo cual hizo que Ice concentrara su mirada en una flor a un lado de ella. Una bella y hermosa flor de un color rubio rosado con tintes blancos en las puntas de cada pétalo. Estas se movían delicadamente por la brisa del aire, acentuando la belleza de la rubia que veía fascinada la pequeña flor. Para Bell fue una vista bastante hermosa, sentía su pecho estallar en emoción, pues hacía que se sintiera enamorado aún más por la bella aventurera delante de ellos. Entonces, ¿ya deberíamos comer?, Bell preguntó, dudoso de qué es lo que tendrían que hacer a continuación, mirando de aquí para allá por toda la zona verde de Rivería. Deberías de recuperar fuerzas, peleaste bastante y fue bastante impresionante para ser un novato. Debes de estar hambriento. Ice llegó a esa conclusión por sí sola, aunque Bell no mostró ningún cansancio y debilidad en sus movimientos. Tan indiferente y que no expresé sus emociones, era innegable que el chico no iba a recuperar la energía gastada por sí sola. Siguiendo así las cosas, Bell desempacó de su mochila los sándwiches que había preparado, empezando una conversación con Ice de diversos temas y en ninguno en específico. Hablaron de los monstruos, de cuando Bell trabajó como agricultor, hablaron de cómo matar monstruos, hablaron de cómo era vivir en las montañas y más, etc. Cuando menos lo pensaron, ellos estaban llenos y con las barrigas saciadas, y como para dejar digerir todo lo que consumieron, se acostaron en la manta de cuadros, contemplando el techo de la mazmorra. Bell estaba a punto de cerrar sus ojos, sintiendo pesados sus párpados. Él iba a dejar la tierra para adentrarse al mundo de los sueños, dejando a Ice en este mundo. Mas en cambio, fue despertado por el movimiento y peso por algo en su pecho. Abriendo sus ojos, Bell notó que Ice se había apoyado en su pecho, mirándolo fijamente con sus ojos dorados, y con una antinatural pero linda cara sonriente de Ice, lo cual hizo que Bell le devolviera la sonrisa a su pequeña princesa de la espada. Esto hizo que Ice diera el siguiente paso, teniendo la mirada del albino con sus dos ojos como rubíes. Ice no aguantó e hizo que diera un cálido y delicado hacia Bell, el cual repitió la acción, siendo contaminado por la euforia.
Esto hizo sonreír a Ice con un pequeño rubor en sus mejillas por la muestra de afecto del albino. Viéndose fijamente a ambos, Ice no aguantó más y tomó más terreno, besando con la misma intensidad que el peli blanco hacía con ella. Pronto, una guerra de besos inició entre ellos, alejándose de la tela de cuadros, empezando a rodar por el pasto verde en algún momento, siendo el intercambiando besos y abrazos uno con el otro sin compasión, no parando el roce de sus cuerpos en ningún segundo, enroscándose como serpientes. Fueron traviesos, ellos más que nadie, querían relajar la angustia de sus cuerpos, quieran saciar algo que no podían con simples besos y abrazos. Los dos estaban bastante deseosos por este momento. En el siguiente momento se detuvieron en un instante, tenían que hacerlo, ellos no podían tomar aire debido a la intensidad de los besos, quedando sus tez rojas como consecuencia, mientras se miraban con bastante intensidad, con una expresión de deseo en sus ojos, saboreando el sabor único de sus labios con sus lenguas el uno del otro. Ice estaba arriba de Belle ahora mismo, teniendo sus delgados brazos arriba de los hombros de Belle junto con sus hermosas piernas por encima de la ingle de Belle. Bien podían iniciar con el entrenamiento, mover sus cuerpos para liberar este sentimiento pervertido. Eso era lo que gritaba en todos lados. La lujuria en sus cuerpos, el lugar a solas, la posición en la que estaban. Todo había sido juntado para este momento. Incluso Belle, que estaba paralizado, en un estado confuso por la acción repentina de la rubia, apenas procesando la guerra de besos que tuvieron hace algunos segundos, en cambio Belle seguiría a la rubia a hacer lo que ella quiera con él, siendo un hombre sano, él deseaba este momento. Antes de que escalaran las cosas más, interviniendo antes de que se den el 60º beso, fueron interrumpidos por el chillido peculiar de una chica no muy lejos de ellos. ¡Uah! La calentura antes infame de ellos se enfrió en un instante, junto con un miedo y terror incalculable en sus corazones, ellos se apartaron de un salto para acto seguido dirigir su mirada hacia el lugar del grito anterior, notaron a 3 figuras familiares por los arbustos y árboles abajo en la colina. Siendo descubiertos ellos salieron de su escondite también preocupadas por la voz que había gritado. Lefilla, ¿te encuentras bien? El grito de una joven amazona también se hizo presente seguido por su piel morena, corriendo hacia uno de los arbustos, donde estaba una joven elfo desmayada en el suelo, junto con una expresión de muerte. Tonta, ya nos descubrieron, fue lo que gritó una amazona de pelo largo y de pechos grandes siendo Tione, dando un pequeño golpe a la cabeza de su hermana, la cual empezó a quejarse mientras chillaba. Discúlpame la interrupción, Ice, pero Lefilla quería venir y Tiona no fue un buen apoyo, yo no pensé que tu relación con ese chico fuera así, en serio, disculpa, la amazón suplicó, viendo con una mirada de arrepentimiento pero con una mirada juguetona, claramente alegre por lo que estaba ocurriendo antes con Ice y Belle. Esto no puede estar pasando, dijo una Ice con una voz muy baja, siendo claro el miedo y terror en ella. Final de este capítulo. Si me tardé es porque al chile me daba hueva pensar cómo actuarían los personajes y no quieres hacer tan corto los videos, parte que estudió esas huevas. X3. Nota del autor, saben, mientras estaba escribiendo esta cosa, noté que Hestia es una saltacunas. A lo que quiero decir es que Hestia es una diosa de no sé cuántos años y Belle apenas un niño de 14. ¿Dónde está la ley en este tipo de situaciones? Si un adulto, hombre, anda con una menor, X, es mal visto, y lo es, pero la relación inversa de adulto, mujer, con un menor es más aceptada. En este caso Hestia y Belle. No sé, cosas que me pongo a pensar para evitar seguir escribiendo es DDD.